acercamiento que se puede hacer? Es para la revolución, la conquista de lo que no se logró en la guerra de Cruzada. Por eso hay coincidencia en las fechas. Por eso también los españoles, o sea, la propaganda integrista empieza a atacar el tema de raza, ¿no? Empieza a decir, porque dentro de los independentistas hay muchos racistas, ¿no? Hay muchas personas racistas que no quieren al negro, ¿no? Que quieren dentro del movimiento independentista se sabe, ¿no? Que hay mucho, lo mismo, exactamente, Sanguilín, por ejemplo, que tienen una visión diferente de cómo debe ser la revolución, ¿no? Y empiezan a hablar del racismo. Por eso Martín responde que no hay raza y todo eso, ¿no? Diciendo, no, por favor, no nos ataquen por aquí porque vamos a tratar de que esto no sea, pues necesitamos el concurso de todos, ¿no? Ven claramente que eso puede ser una decisión peligrosa, pienso. Es interesantísimo las notas de Juan Alberto Gómez con ese encuentro con Martín Espejo. Si la historia de Cuba se diera por los documentos, fuese otra cosa. Esa destrucción de esa primera visita, de ese encuentro de Martín con Juan Alberto Gómez, porque Juan Alberto Gómez se conocía en Cuba, pero Martín no recuerda. Y quien da a conocer a Martín, a todas estas personas, es Juan Alberto Gómez. Entonces, si eso se le diera en las aulas, yo recuerdo en el año 22 que a las 2 de la tarde me dijeron que tenía que hablar sobre Martín a estudiantes de 11º grado, en una zona, como se llama esa hora, vulnerable. Yo dije, Dios mío, adolescentes, hablarme de Martín 2 de la tarde, me van a vincular que yo voy a dar un tabaco. Y yo estaba sufriendo, yo estaba sufriendo, literalmente en agonía. Y encontré una carta de Martín a su maestro cuando él le dice que quería hasta suicidarse, siendo un adolescente. Y dije, por aquí. Llegué aquí al aula, le dije a usted bien, y era similar a la carta de Martín. Y fui leyendo la carta poco a poco. Martín trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. Yo le pregunté, ¿cuántas horas son? Y él me dijo, 8, yo 12 horas. ¿Qué jovencito como ustedes trabaja 12 horas? Seguí leyendo y decía, y cada céntimo que me ganaba se lo entregaba a mi padre, Martín. Digo, mi padre no te seguía, ese no es lo que no se semeja. Entonces, ya sabía que el muchacho era, eso es un mercado, qué sé yo, porque mi padre hacía eso. Digo, ese es Martín, que conocemos, que está en la escultura. Y seguí leyendo. Martín dice, maestro, ese es su maestro, ¿no? Que casi se va a suicidar. Y no es de juego. Era con toda intención. Porque me explica todas las cosas. Y yo le dije, ¿ustedes creen que un hijo de clase media trabaja 12 horas seguidas? Martín de 2 horas de clase media. No puede ser de clase media si trabajan 12 horas seguidas. Ustedes tampoco trabajan 12 horas seguidas. Y si Martín, trabajando 12 horas seguidas, que su maestro le salvó la vida porque se iba a suicidar, porque él dice, pensando en usted, no me suicidé. Así, claro, dice esa carta, que no se lee, pero es interesantísima esa carta. ¿Quién de ustedes, con las condiciones que tienen, les puede negar el cielo a ustedes? Su límite es el cielo, porque Martín era tan común como ustedes. Un niño que trabajaba 12 horas, cada centavo se lo entregaba a su padre, el padre no quería que fuera a la escuela. Tantas cosas, Martín. Y mira dónde llegó Martín. ¿Y ustedes están por qué? Pero es una manera de hacerlo de una manera agradable, Los documentos. motivadora, de leer algo que ellos no conocen, exacto, cosas que están invisibles en la historia que estas se dicen, cosas que te motivan, que estamos acostumbrados a ver por eso como que viene a decir lo mismo de siempre, el cliché. Y entonces, exacto, y entonces no, yo siempre recuerdo mucho Eusebio Leal, esa voz tan grande que tenía de historia, y como cuando uno lo veía, uno se emocionaba tanto de todas las palabras que hablaba, de todas las cosas,
Sí, 2 carreras tuve a la vez. Inspira. Pero normalmente se omite toda esa figura, el relato no convenía explicar que había intelectuales negros. Eso de construir los relatos hegemónicos, el negro en primera no tenía la capacidad de serlo. Lo que pasa ahora cuando, por ejemplo, en Estados Unidos hay una política bastante ya conocida de sacar a la luz personas negras que sean científicos, que han hecho aportes tecnológicos y todo ese tipo de cosas, porque eso ha sido uno de los escamoteos. Es lógico, o sea, los grupos hegemónicos intentan hacer eso siempre, ¿no? Es decir, que no puedas celebrar que tu grupo tiene figuras que son capaces de ser parte de la hegemonía, porque entonces me vas a querer ser de la hegemonía, ¿no? Y entonces, claro, sí, me vas a sustituir. Entran en la competencia, la palabra de hoy, competencia. Sí, quieren hacerlo, ¿no? Pero que es una práctica, aquí en Cuba todavía queda mucho por reconocer todas las figuras que han tenido un aporte. Yo recuerdo un libro que había en el profesor Silvestre de la Biblioteca Nacional, que era de los años 50, algo así, decía aporte de un sector de la población cubana, algo así. Y era yo creo que fue con el primer gobierno batista, el democrático, ¿no? Con el 40 y todo eso. Y entonces estaba todas las figuras negras intelectuales y todo eso, ¿no? que había. Pero sin embargo, por los propios programas que había tenido el gobierno batista y todo eso, en su alianza con los comunistas y todo eso, se empezó a hacer algo contra la discriminación y todo eso, que cuando uno lo ve ahora le parece un poco racista a veces el tono que habla y todo, pero sin embargo sí había una política afirmativa, ¿no? Para tratar de visibilizar a esas personas. Pero eso fue apenas un oasis, ¿no? Toda la república. Y también un poco promover eso un poco más. Cuando yo estuve trabajando en el archivo, compadre, la gente del archivo les estaba haciendo una visita a unos estudiantes que me mandaron a hacer cerca una tarea. Ellos nada más sabían de 2 o 3 personas que en la guerra de independencia eran negros y eran generales. Maceo fue primero, eso es como se sabía. Y ella dijo, pero hagan memoria, no saben los más. Al final mencionaron a 3. Entonces la gente del archivo se puso a la tarea de lo que después fue el libro titánico que se presentó en la unidad y causó tremendo revuelo, generales y mambises negros de la guerra de independencia. Sí. Tienes para un libro y ellas dicen que no tuvieron tiempo para explorar en otros archivos, porque también el archivo nosotros nacional, por desgracia, tiene, vamos a decirlo dulcemente, no tiene las condiciones para salvaguardar toda la cantidad de documentos que pueden probar muchísimas teorías lógicas que nosotros tenemos, pero sin las fuentes para la historia es como si no existieran. Exacto. Entonces ellas dijeron, yo no puedo seguir con esto, se unieron, hicieron el libro y aún en la unidad le estaban diciendo que cómo es posible que hubiera un libro con tantos nombres y nadie lo sabe y cómo se puede dar a la escuela. Y son momentos en que uno se enerva con su razón porque eso no ha llegado a la parte local, pero al final no es lo mismo cuando tú hablas ahí que cuando tú tienes una manera de alianza con las políticas públicas. Eso entre la intelectualidad y el docente es como, ahí hay una cadena rota que entonces lo que nosotros hacemos desde los institutos, desde un proyecto de cualquier cosa, desde el poder mismo, no llega al docente que es el que al final tiene las herramientas para impartirlas en el aula. No todos los investigadores somos buenos comunicando o somos buenos dando clases, por lo tanto cada uno a lo suyo, pero estás contribuyendo. Si el investigador cuando termina la investigación y sabe que no puede darlo él mismo porque no tiene esas herramientas, cerrara el ciclo, cerrara la cadena y lo entregara en manos de aquella persona que pudiera hacerlo, hace mucho tiempo la reforma universitaria hubiera tenido lugar y no como ahora. Pero hay cosas que en área docente, ¿cuántos docentes hay aquí? Sí, pero ¿de qué nivel? Universitario. Ese es el problema. Entonces, es como si no estuviera. Es cierto, tienes toda razón. Porque la escuela media superior no puede. Hay quien está hablando programas
Sí. Incluso en primaria hay que estar trabajando en más de una escuela cubriendo aulas. Hay un déficit de Sí, sí, sí. es decir, se está trabajando de verdad a puro corazón. Pero entonces, la labor historiográfica tampoco le llega a ese docente. Entonces, cuando usted en la vida cotidiana no estaba, que está bien compleja. Cuando ese docente termina de dar clases a las 5 de la tarde, tiene que ir a su vida particular, donde no tiene ningún problema resuelto, donde tiene que empezar a resolverlo. Yo les voy a ser sincera, para estudiar en las madrugadas, todavía. A ver, la gente joven lo hace, el muy interesado lo hace, pero tenemos a todos los interesados en las aulas. No. A veces no tenemos ni personas egresadas del pedagógico en el aula. Hoy por hoy hay personas contratadas que son periodistas, son de esto, pero que les gusta la historia, o les gusta la biología, o les gusta el cine. Hay biólogos dando clases de historia. Así es. A lo mejor ese se leyó sobre algo sobre Juan Alberto Gómez, qué bueno. Pero yo le voy a decir, voy a hablar de los programas que sí me los conozco. Programa de historia de Cuba para el 9º grado. Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Cuando aparece Céspedes, ya alzándose el 10 de octubre. Ya, rápido, irrumpiendo. Después lo volvemos a ver después del 10 de octubre en Guaymas. Miren qué salto. En octubre a abril, Paragol, enfrentado a Gramonte, aquel diamante con ala de beso. Entonces, sale un poquito mal parado a los ojos de los jóvenes. Sí. Él es un viejo. Sí, es que la mentalidad de los Es adolescentes. verdad. Bien, y después lo destituyen, murió. ¿Se acabó? Se acabó, compañero, y es el padre de la patria. Así 3 veces. Eso está genial. 3 veces. A partir de que se da un poquito más, el ideal es más piano, más parecido, pero un poquito más, porque también después se nos pierde. Y se reitera tanto en el mismo discurso que los muchachos dicen, Entonces, realmente no enamora. La historia estamos enseñando, no enamora. Y la gente tiene que estar convencida de lo que quiere, tiene que aceptarla, porque nadie defiende lo que no conoce. Así mismo. Yo Tiene pienso que que conocerlo. hay que aprovechar un poco los nuevos medios y la inteligencia artificial, los nuevos medios y todo eso, porque por ejemplo, también la forma de entregárselo a las nuevas generaciones en cápsulas muy breves, se pueden hacer historias que les van a ser interesantes, acercándolas a los intereses de ellos. Claro, eso tiene que ser personas que estén preparadas para hacer eso, porque es muy difícil en poco espacio, sin vulgarizar el conocimiento, sin hacer cápsulas para divulgar eso. Sería muy bueno, sobre todo esta narrativa que se diversifica el conocimiento, porque la historia, como decía la doctora Mildred, ha estado muy en función del discurso político, o sea, de justificar a los poderes, no en Cuba, en todo el mundo, ¿no? Eso fue una corriente muy unida al surgimiento de los estados nacionales y todo eso, ¿no? Y ha sido para legitimar los poderes, y eso. Pero hay muchas historias y esas historias a la gente le interesa, pero si se la da de la manera más potable posible, ¿no? Yo pienso que a la gente sí le puede interesar, incluso a los más jóvenes, porque ellos la consumen equivocada. Ellos la consumen equivocada. Sí, pero la consumen equivocada por la forma en que está entregada. Si tú le das el conocimiento correcto, de esa misma forma también lo van a ver. Pero yo creo que eso es lo que también hay personas capacitadas para eso y de posiciones de poder, claro. De cero no hace nada, o sea, la gente de posiciones de poder que comprenda esto y que se haga parte de esto. Por otro Hay lado, hay otra cosa que identifica más a una persona que la historia de su país. O sea, el caso Por ejemplo, ahora que estamos en una situación en que llevamos unos años siempre las personas se van del país por así diversas razones, llevarse la historia, porque te vas totalmente desconectado de tu cultura. desconectado, descontextualizado. Me voy para allá y no sé ni quién soy, ni de dónde partí, ni nada, porque no conocen absolutamente nada. Y yo pienso que la
episodio un poco penoso sobre la historia de la Olimpiada, el cubano que compite para España, que dijo que Otro que venezolano, a mí me colonizó Colón.